Las cartas de hoy no vinieron a endulzarte el oído, vinieron a decirte la verdad que Él nunca te va a decir en voz alta. Aries, prepárate, porque lo que el oráculo reveló hoy lo cambia todo. Dale like si estás lista para escuchar la verdad completa. Aries, antes de comenzar, quiero decirte algo importante. Esta lectura es atemporal. No importa cuando la estés viendo. Si llegaste a este video hoy, mañana o dentro de 6 meses, este mensaje es para ti. Las cartas no tienen fecha de vencimiento. Si este video apareció en tu pantalla, no fue casualidad. El oráculo pidió hablar primero hoy. Y lo que salió es una de las tiradas más reveladoras que he visto. Porque las cartas no solo me mostraron lo que él está haciendo, me mostraron por qué lo hace. Y esa razón cambia todo. Quédate hasta el final, porque las 3 cartas del tarot que vienen después te van a mostrar exactamente lo que tienes en tus manos ahora mismo. La primera carta del oráculo: No future, not for you. Aries, el universo me está diciendo algo muy directo. Este hombre no tiene un futuro claro contigo en mente. No lo está planeando en secreto. No lo está construyendo en silencio. No hay un plan. No hay una visión de futuro donde tú apareces de forma sólida y permanente. Not future, not for you. No dice que no te quiera. Dice que lo que él siente no está traducido en intención real, en compromiso real, en movimiento real hacia ti. Aries, el universo te dice esto porque te respeta, porque mereces saber dónde estás parada, no en ilusiones, no en lo que él dice cuando el momento es bueno, sino en lo que sus acciones confirman. Hay hombres que te quieren en su presente, pero no te quieren en su futuro, que disfrutan de tu energía, pero no están construyendo nada contigo. Y ese es el patrón que esta carta está exponiendo hoy. Sin filtros, sin rodeos, la verdad completa. Escribe presente si sus acciones no coinciden con sus palabras. Pero hay algo más que el oráculo me mostró. Hay algo sobre lo que él mismo está haciendo con su propia vida. La segunda carta, Blocking Your Blessings, bloqueando sus propias decisiones. Aries, esta carta me habla de algo que quizás no esperabas escuchar. Este hombre tiene bendiciones disponibles en su vida, una relación real, una conexión profunda, una mujer que lo ama de verdad. Y él mismo, con sus comportamientos, está bloqueando todo eso. No por maldad, por miedo, por inmadurez emocional, por no saber reconocer lo que tiene frente a él. Blocking Your Blessings me dice que el universo tiene algo preparado para él, pero ese algo requiere que él sea diferente, que madure, que se comprometa, que deje de bloquearse a sí mismo. Y en este momento, ese trabajo no lo está haciendo. Aries, ¿entiendes lo que esto significa? Él no está perdiendo solo a ti, está perdiendo las bendiciones que venían contigo. Y eso es algo que eventualmente él va a entender cuando ya sea demasiado tarde. Dale like si sientes que él mismo destruye lo bueno que tiene. Y ahora viene la carta que más me llamó a la atención, porque pone nombre a algo que tú ya sentías. Confuse, completamente confundido. Aries, el universo te lo dice sin rodeos. Este hombre no sabe lo que quiere.
No es que te quiera a ti y que dude. Es que genuinamente no tiene claridad sobre nada, sobre lo que busca, sobre lo que necesita, sobre qué tipo de relación quiere construir. Está confundido en el nivel más profundo. Y cuando un hombre está confundido así, la persona que más sufre es la que más lo quiere. Porque tú estás tratando de entender un código que ni él mismo entiende. Estás buscando lógica en algo que no la tiene. Estás esperando consistencia de alguien que no la tiene dentro. Aries, confuse no es una excusa para él, es una explicación para ti, para que dejes de preguntarte qué hiciste mal, para que dejes de buscar la razón en ti misma. La razón es él, su confusión, su falta de claridad interna. Tú no eres el problema. Tú nunca fuiste el problema. Escribe la palabra claro si necesitas escuchar esto hoy. Pero lo que viene ahora, esto sí que me dejó sin palabras. Randoms One Night Stands. Aries, el universo es muy directo con esta carta. Mientras tú estás aquí pensando en él está buscando en otros lugares. No conexiones profundas, no relaciones reales, encuentros sin compromiso, sin peso, sin consecuencias. El oráculo me dice que hay energías de otras personas en esta situación. Puede que ya lo sabes, puede que lo sospechas, puede que nunca lo habrías imaginado, pero las cartas no mienten. Randoms me dice que la atención de él en este momento está dividida. Y en esa parte que no está contigo, está en lugares que no tiene nada que ofrecerle realmente. Encuentros vacíos, sin alma, sin lo que tú le das, porque nadie le da lo que tú le das, Aries. Nadie, y él lo sabe. Pero por ahora está buscando en los lugares equivocados. Dale like si el oráculo acaba de confirmar lo que ya sentías. Y la última carta del oráculo, esta es la más directa de todas. Only One. Aries, el universo no tiene tiempo para rodeos hoy. Esta carta me dice algo muy específico sobre las intenciones de él en este momento. No son intenciones puras, no son intenciones de construir, no son intenciones de comprometerse, son intenciones físicas, sin profundidad, sin futuro, sin el nivel de conexión que tú mereces y que tú buscas. Only One no dice que no te encuentre atractiva. Dice que en este momento lo que él está buscando contigo no está a la altura de lo que tú mereces. Aries, el oráculo ha sido brutal hoy. Y sé que duele escuchar esto. Sé que una parte de ti quería que las cartas dijeran algo diferente. Pero el universo te respeta demasiado como para mentirte. Y la verdad, aunque duela, es lo que te va a devolver tu poder. Y ese poder, las 3 cartas del tarot que vienen ahora, te lo van a mostrar completo. Escribe merezco si estás lista para recibir lo que el tarot tiene para ti. Aries, el oráculo habló. La verdad está sobre la mesa. Ahora las cartas del tarot vienen a responderte la pregunta que importa. No qué está haciendo él, sino qué tienes tú. ¿Qué poder, qué energía, qué tiene el universo en movimiento para ti ahora mismo? La primera carta del tarot, el 7 de copas. Aries, esta carta me habla de claridad, de ver con ojos nuevos. El 7 de copas es la carta de las ilusiones.
pero también de quien finalmente las ve como lo que son, ilusiones. Y tú, Aries, estás llegando a ese punto donde el velo se cae, donde lo que antes veías con ojos de enamorada, ahora lo ves con ojos de mujer, con ojos de verdad. El 7 de copas me dice que todo lo que el oráculo te reveló hoy, tú ya lo sentías. En algún lugar de tu intuición ya lo sabías. Las cartas solo vinieron a confirmarlo, a ponerle nombre, a darte permiso de ver lo que ya estabas viendo. Y esa claridad, esa visión sin filtros, es el primer paso hacia algo mejor. Porque no puedes construir algo real sobre una ilusión. Y el universo te está limpiando el camino para que lo que viene llegue a algo sólido, a algo real, a algo que merezca tu energía. Dale like si también sientes que estás viendo las cosas más claras. El Rey de Copas. Aries, esta carta me emociona para ti, porque el Rey de Copas es la figura del control emocional total, del que siente profundo, pero no se ahoga, del que ama con todo, pero no se pierde, del que tiene una madurez emocional que muy pocas personas alcanzan. Y esta carta eres tú ahora mismo. Estás llegando a ese punto donde tus emociones no te controlan. Tú la controlas a ellas, donde el dolor que sientes no te define, donde el amor que sientes por él no te esclaviza. El Rey de Copas me dice que tú tienes una capacidad emocional enorme, una profundidad que él no tiene, una madurez que él todavía está aprendiendo. Y esa madurez desde el control, las decisiones que tomes van a ser las correctas. No decisiones desde el dolor, no decisiones desde el miedo, desde tu poder emocional completo. El Rey de Copas también me dice algo más, que el tipo de amor que te mereces viene de alguien con ese mismo nivel de madurez, no de alguien confundido, no de alguien sin plan, de alguien que llegue con el corazón tan desarrollado como el tuyo. Escribe reina si reconoces esa fuerza en ti. Y la última carta, el 7 de bastos. Aries, esta carta es la respuesta final del universo para ti hoy. El 7 de bastos me muestra a alguien parada, firme en su terreno, sin ceder, sin bajar la guardia, sin dejar que nadie le quite lo que es suyo. Esta carta es el universo diciéndote, mantente firme en tu valor, no cedas tu terreno, no bajes tus estándares para acomodar a alguien que no puede alcanzarlos. Aries, después de todo lo que el oráculo reveló hoy, esta carta es tu respuesta. No con agresividad, no con rencor, con la claridad tranquila de quien sabe lo que vale, con la seguridad de quien vio la verdad y en lugar de derrumbarse, se paró más firme, porque la verdad no te debilitó, te fortaleció. Y desde ese lugar firme, lo que viene a ti tiene que estar a tu altura, sin excepciones, sin negociaciones, sin bajar el precio de lo que eres. Aries, el universo sigue trabajando y el próximo mensaje que tienen las cartas para ti te espera en el siguiente video. Escribe firme si hoy decides pararte en tu valor sin ceder. Aries, las cartas de hoy fueron muy directas. El oráculo reveló la verdad de él, sin filtros, sin futuro claro, bloqueando sus propias decisiones.
confundido, buscando en los lugares equivocados, con intenciones que no están a tu altura. Y el tarot te respondió con 3 cartas poderosas. Claridad para ver la verdad, control emocional para no ahogarte en ella y la firmeza para pararte en tu valor sin ceder. Eso eres tú hoy, Aries. Antes de cerrar, coloca una mano en tu corazón, respira profundo y repite: veo la verdad con claridad. No me asusta. Mi valor no depende de quien no puede verlo. Me paro firme y recibo lo que merezco. Hecho está. Si quieres que las cartas hablen directamente para ti, te espero hoy en el en vivo. Lunes, martes y miércoles a las 6 de la tarde. Jueves y viernes a las 7 de la noche. Sábados y domingos al mediodía. Hora de Miami y Nueva York. Suscríbete para no perder ninguno de los mensajes de tus cartas. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.